Hola y bienvenidos a el video número 159. Hoy vamos a seguir hablando sobre la palabra cosmos y en específico su uso en Juan 3:16. Estamos examinando a profundo la palabra cosmos como está utilizada en el Evangelio de Juan. Estamos mirando un estudio hecho por un profesor en el Seminario Teológico en Dallas, Texas. Él es el profesor de estudios del Nuevo Testamento. Su nombre es W. Hall Harris el tercero. No sé si importa, pero es el profesor que hizo este estudio. Subió una publicación al internet titulado Una experiencia fuera de este mundo, una vista de cosmos en la literatura de Juan. Entonces, hoy vamos a ver un poco más sobre el uso de esta palabra y también vamos a enfocar en Juan capítulo 1, versículo 9. Y quiero hablar un poco sobre esto porque obviamente miramos muchas cosas cuando sacamos versículos fuera de un contexto. Es muy fácil formar una doctrina falsa y tenemos que cuidarnos de reducir la palabra de Dios a unos versículos, porque tenemos que recordar que la palabra de Dios empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y entonces ya hay miles de versículos entre estos dos libros de la Biblia. Y entonces vamos a enfocar un poco esta mañana en Juan capítulo 1, versículo 9 y hablar sobre unas palabras que encontramos en este versículo y vamos a ver hasta el versículo 13. Probablemente el día de hoy no, pero en el próximo video. Entonces vamos a dar inicio y vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Padre, entendemos que tu amor no es un sentimiento, sino un hecho. Y así Pablo nos escribió cuando escribió su carta a los de Roma. Dijo que tú mostraste tu amor en la cruz cuando nosotros aún, cuando éramos enemigos todavía de la cruz, mandaste a Cristo a morir por los suyos, como Juan nos dice en capítulo 13, versículo 1, que Cristo vino a morir por los suyos. Y te damos gracias por esto, Padre. Y obviamente vamos a pasar el resto de nuestras vidas estudiando e intentando entender todo lo que implica. Entonces ayúdanos en este estudio, Padre, porque queremos andar en obediencia, queremos proclamar verdades, no falsa doctrina, sino doctrina verdadera, doctrina que es lo que Cristo enseñó y Pablo enseñó. Entonces, ayúdanos no caer en la trampa de reducir tu palabra a unos versículos. Ayúdanos a estudiarla por completo, del principio al fin. Y entendemos, Padre, porque tu palabra lo dice, que tú das ambos el ojo para ver y el oído para oír. Y entonces pedimos, Padre, que abres nuestro entendimiento para ver y oír tu voz por medio de tu Espíritu. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana. Te lo pido en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a leer algunas cosas esta mañana del profesor de estos estudios del Nuevo Testamento. Y tengo unos comentarios que quiero hacer sobre Juan capítulo 1, el versículo 9. Pero déjame empezar por leer algunas cosas que he citado o he sacado de este estudio. El profesor empieza cosmos en el Evangelio de Juan.
Algunos de los usos de cosmos que hemos subrayado anteriormente también se pueden encontrar en el Evangelio de Juan. En Juan 21:25 se entiende generalmente que cosmos se refiere a la totalidad de la creación, todo lo que existe. Y quiero recordarles también que hemos visto varios usos o significados de la palabra cosmos. Es por eso que estamos estudiando esto especialmente bajo la luz de Juan 3:16, para ver qué es lo que Juan deseaba comunicar a la gente de Dios acerca del ágape de Jehová, cuando usaba esta palabra cosmos en Juan 3:16. Y hemos visto que hay varios significados y aquí estamos mirando que se refiere a la totalidad de la creación, todo lo que existe. El énfasis en el mundo creado se puede encontrar en Juan 17:24, donde aparece la frase antes de la fundación del mundo. La misma frase utilizada en Efesios 1:4, 1 de Pedro 1:20, de manera similar, Juan 17:5 alude al mundo como creado. Otra vez repito que no voy a leer todos estos versículos que él está citando. Ustedes pueden como tarea abrir sus Biblias y leer estos versículos para ver todo en el contexto de lo que estamos estudiando. También él dice, cosmos en el Evangelio de Juan puede usarse para denotar el mundo de la humanidad. En Juan 1:10 y 1:29, 6:33, 6:51, 12:19, 14, versículo 17, también el versículo 19, 16, versículo 20, 17 y versículo 21. Un ejemplo de esto uso y otro caso de hipérbole es 12:19, donde los fariseos dicen, mira, el mundo se ha ido tras él. Quiero mencionar sobre esto. Cuando miramos estos diferentes usos de la palabra cosmos, para mí, cuando estoy leyendo estos en su contexto, siempre tomo una pausa para entender el contexto de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, mira, el mundo se ha ido tras de él. Debemos entender por mundo aquí que habla de cada individuo que ha vivido desde Adán hasta la última persona, o es hipérbole cuando está diciendo que había mucha gente que ha ido tras de él, pero no cada individuo, había muchos que no le siguieron. Entonces, obviamente, cuando leemos las escrituras y estamos estudiando, tenemos que tomar una pausa y leer el versículo, el pasaje 2 o 3 veces para entender el contexto. Este es muy importante. Desafortunadamente, hoy en día la iglesia ha reducido la palabra de Dios a unos versículos, algunas cosas que ellos cantan en diferentes canciones, o unos versículos que les suenan mejor que otros versículos que tal vez son más difíciles para explicar, o lo que sea. Y entonces tenemos que evitar esto si estamos estudiando de verdad, estudiando la palabra de Dios. Hay un contexto. Hay diferentes modismos o expresiones idiomáticas o dichos. Y hay que estudiar todo esto para entender lo que los autores de la palabra de Dios deseaban comunicar a nosotros. Y el Espíritu de Dios, sin duda, va a abrir nuestros ojos y nuestro oír para entender estas cosas. Pero hay que estudiar, hay que tomar el tiempo para ver. Entonces, el profesor sigue diciendo,
Particularmente interesante es Juan 1:10, donde cosmos ocurre 3 veces. Tenemos 3 veces en el mismo versículo. La primera y la segunda se refieren al orden creado. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero la tercera instancia, el mundo no le conoció, es decir, no le reconocieron, debe referirse al mundo de la humanidad, ya que el conocimiento está involucrado. Entonces, aquí en un solo versículo tenemos el uso de cosmos 3 veces con 2 diferentes significados. Entonces, podemos ver otra vez la importancia de ver el contexto, tomar el tiempo para entender lo que el autor desea comunicar con nosotros y cuando es necesario leer comentarios, estudiar Strong's, Vines, otros léxicos y educarnos sobre lo que está sucediendo en el versículo o en el pasaje. Y es por eso que deseo tomar una pausa aquí y hablar un poco sobre Juan 1, 9 y 10. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. De hecho, déjame leer desde 7 al 13. Quiero leer todo este contexto y tal vez nos va a ayudar a entender lo que el profesor estaba diciendo aquí en lo que he citado. Dice en versículo 7 o 8, no era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces está hablando obviamente de Cristo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquí el uso de mundo, cosmos. En el mundo, cosmos estaba y el mundo, cosmos, por él fue hecho, pero el mundo, cosmos, no le conoció. Aquí es el versículo 10. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen bien el versículo 13. Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces, aquí miramos, si tomamos los otros versículos fuera del contexto, sin leer el versículo 12, que nos da, el versículo 13, que nos da la respuesta a las otras cosas. Porque aquí nos dice que el hombre no viene por su propia voluntad. El hombre nace, es engendrado, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Es Dios que engendra a sus propios hijos. Entendiendo esto, vamos a volver al versículo 9 y vamos a hablar un poco sobre lo que nos dice aquí. Porque si sacamos versículo 9 fuera del contexto, se puede entender que cada hombre es alumbrado por la luz. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este cosmos. Entonces, se parece como está diciendo que Cristo es la verdadera luz y que cada hombre que viene a este mundo, que ha nacido, entonces es alumbrado por Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Porque obviamente podemos formar una doctrina que dice todo hombre trae la luz de Cristo adentro. Y por eso es importante entender lo que está pasando aquí. Entonces lo vamos a estudiar un poco más a profundo el resto de este video. Entonces aquí tenemos todo hombre. En el griego es panta antropon. Panta antropon.
Panta quiere decir cada o todo y antropón es hombre. Entonces, ¿pero qué implica? ¿Qué implica todo hombre en este versículo? Y es muy buena pregunta. Puede ser que diga cada hombre como en cada individuo. Cada individuo trae luz de Cristo adentro. Este es lo que Juan deseaba comunicar en este versículo. ¿Y qué implica el versículo 9 y cómo es que ha alumbrado a cada hombre? Porque Cristo es la luz y la luz verdadera y ha venido a este mundo y de una manera ha alumbrado a cada individuo. Pero ¿qué estamos mirando aquí? Quiere decir que cada individuo trae adentro la luz de Cristo lo suficiente para hacer una decisión propia de seguir la luz. Yo creo que por leer los otros versículos vemos que este no es lo que está diciendo, pero vamos a verlo un poco más profundo. Entonces, vamos a ver unos versículos, unos pasajes en las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 6, Mateo 6, y vamos a ver los versículos 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. Quiero leer todo en su contexto aquí. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces ya miramos que se trata de un corazón puro y listo. Y este es lo que nos dicen los próximos versículos. Dice, la lámpara, este es versículo 22, del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiero hablar sobre esta palabra sincero o bueno. Es número 573 en el griego. Es aplos, A-P-L-O-U-S. Y en Vines, en el diccionario Vines, dice, la imagen que subyace a este adjetivo es la de un trozo de tela u otro material cuidadosamente doblado una vez y sin una variedad de complicados pliegues. De allí la idea de simplicidad o unicidad. Entonces, en un sentido moral, entonces miramos aquí que no está hablando literalmente de doblar una tela u otro material. Es un modismo, una expresión idiomática. Entonces, en un sentido moral, ingenuo, sencillo, puro. Aquí el sonido en contraposición al mal o enfermo, posiblemente con referencia a la doble voluntad y la indecisión condenadas en Mateo 6, 24. Entonces vamos a seguir leyendo adelante. Dice, mas si tu ojo fuere maligno, aquí es la palabra poneros, es 4190, y es relacionado con ponos, trabajo, esfuerzo doloroso, denota un mal que causa labores, dolor, tristeza, un mal maligno. Entonces, aquí estamos mirando la diferencia entre un ojo que trae luz, que es sincero, y un ojo que es maligno. Entonces podemos ver que en estos versículos están denotados dos tipos de personas. Estamos hablando de los que tienen el ojo sincero o los del ojo maligno. Y dice, si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán
las mismas tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o preciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, obviamente estamos mirando aquí que está poniendo en oposición dos tipos de personas. La persona que tiene el ojo sincero y la persona que tiene el ojo maligno. Obviamente, cuando bajo la luz de 1:9, cuando leemos esto, es obvio que la luz que vino al mundo no es la luz que está adentro de una persona, porque aquí miramos que hay personas que traen oscuridad todavía en sus vidas, y sabemos por las escrituras que hay muchos que que están ordenados al lago de fuego, que van a ir con sus ojos malignos, se puede decir, todavía con la oscuridad dentro de ellos. Entonces, y recuerden, las escrituras nos avisan esto en Proverbios 20, versículo 12, que es Dios que da a ambos el ojo que ve y el oído que oye. Entonces, no hay luz en cada individuo si Dios no ha abierto sus ojos y sus oídos. Hay mucho, de hecho la mayoría, que van a seguir viviendo en oscuridad. De hecho, vamos a Mateo 13:15. Mateo 13, el versículo 15. Porque aquí nos dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Notan versículo 16, más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y entonces, ¿qué es lo que entendemos de esto? Hay los que van a seguir con sus ojos cerrados, van a seguir en la oscuridad. Entonces, bajo Juan 1:9, no podemos entenderlo a decir que cada individuo trae la luz de Cristo adentro. Este es el punto. Pero vamos a seguir mirando otros versículos. Vamos a Juan 3:19. Juan capítulo 3, el versículo 19. Y otra vez, repito, cuando leemos cosas, por ejemplo, Juan 3:16, hay un total aquí que tenemos que leer, un contexto. Y en este contexto es obvio lo que Juan 3:16 no está diciendo, que no está hablando a o hablando de cada individuo. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. El versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces es fácil ver que estos hombres que aman más las tinieblas que la luz no traen la luz de Cristo adentro. Entonces, obviamente, cuando miramos Juan 1:9, está hablando de algo o de otra cosa. No está diciendo que Cristo vino a alumbrar lo de adentro de cada hombre. Porque si cada hombre, cada individuo fue alumbrado por Cristo, entonces sería un creyente verdadero. Vamos a Juan 12:46. Juan 12, el versículo 46. Aquí nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
Este es el mismo uso que miramos en Juan 3:16, paz o pisteion, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces miramos que hay los que Cristo va a sacar de las tinieblas y hay los que van a quedarse en las tinieblas, porque recuerden, miramos en Juan 1:13 que Dios va a engendrar sus propios hijos. Otra vez, mirando todo en un contexto, el uso de palabras es importante, y cuando comparamos versículo con versículo, podemos empezar a ver lo que el autor en este ejemplo, Juan, quiere comunicar al oyente. Vamos a Juan 18:37. Juan 18, el versículo 37. Aquí nos dice Juan: Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al cosmos, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, aquí tenemos todo aquel. ¿Cómo se traduce esto en el griego? Todo aquel. Miramos aquí, todo es paz. Aquel es la palabra jo, que es 3, 5, 8. 8, recuerden, es el artículo definido. Entonces, sí, artículo definido es jo número 3588. Entonces, dice que es de la verdad. Todos los que son de la verdad. Está hablando de un grupo específico, porque está utilizando el artículo definido aquí, todo aquel o todos los que son de la verdad, es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando lo miramos, podemos entenderlo a decir que está hablando de un grupo específico por el uso de la palabra jo 3588. Muy bien, vamos a Juan 16:28. Juan 16, el versículo 28. Aquí nos dicen las escrituras: salí del Padre y he venido al cosmos, otra vez dejo al cosmos y voy al Padre. Entonces, entendiendo esto, bajo la luz de Juan 1:9, nos dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y entonces la luz vino al mundo, alumbró a los suyos, pero en una manera alumbró a todo hombre. Y vamos en el próximo video a hablar sobre esto. Vino al mundo, alumbró, como dice aquí, y la luz se fue, volvió al Padre. Pero recuerden, Cristo dijo en Juan capítulos 14 a 17 que iba a dejar su espíritu. Fue necesario que Él saliera del mundo para que viniera el espíritu a habitar en los hombres. Entonces, ¿pero en cuáles hombres? Otra vez, como leemos aquí en el versículo 13, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, entendiendo esto en el versículo 9, la luz vino al mundo, pero no en la manera para alumbrar a cada hombre a la verdad de Cristo, sino, y esto lo vamos a ver en el próximo video, sino que cuando vino como miramos en Romanos capítulo 1, 19 y 20, vino para dar testimonio y así trajo luz al mundo. Vamos a practicar más de esto en el próximo video. Entonces, les dejo con algo de tarea. Muy bien,
Por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.